Acabamos de ver cómo es el recorrido que se denomina in order o en orden, es decir, donde nosotros imprimimos los datos de un árbol de forma tal que podemos ver la secuencia ordenada de cada uno de sus nodos. ¿Sí? Este es el caso del código y este es un recorrido que se llama in order, que puede ser, como vimos, ascendente o descendente. Ahora, tenemos otros casos de recorridos que pueden ser interesantes. Uno de ellos es el que se llama preorden. El preorder es un recorrido diferente que me permite, por ejemplo, ver estructuras de este estilo. Yo acá tengo lo que se llama normalmente el explorador de Windows, y lo que tiene es el camino, el path o el árbol de directorios o de carpetas. Bien, estas carpetas son un árbol, en realidad son una estructura jerárquica, donde yo digo, tengo materias, dentro de materias tengo 2006, dentro de 2006 tengo Intro 2, dentro de Intro 2 tengo dos carpetas, una se llama Pascal y otra teorías. Vemos que este es el nodo padre y estos son dos hijos, Pascal y teorías. Dentro de teorías tengo dos hijos, uno así quedó y otro así se hizo. Dentro del así se hizo tengo dos hijos, uno se llama uno archivos y otro dos registros. Como vemos, acá tengo una estructura de árbol donde acá está la raíz, viene un hijo del hijo, dos hijos más de intro 2, de este tiene dos hijos y de este tiene dos hijos. Ahora, si veo la forma en que se imprimió esto, este no es un recorrido en orden. Este es un recorrido donde primero se imprimió el padre y después los hijos. Por ejemplo, acá, el así se hizo, si hubiera sido en orden, yo hubiera impreso archivos 1, así se hizo, registros. Sin embargo, lo que imprimimos es primero el padre y después sus hijos. Bien, de esta forma es como que titulamos a los hijos con el nombre del padre. Este es un recorrido que se denomina en preorden, ¿sí? Y estos recorridos preorden tienen una diferencia en su estructura o en su codificación. Y la diferencia es muy simple. En realidad lo que digo es, está bien, sigo teniendo el mismo código recursivo, donde tengo las invocaciones a los menores y a los mayores. Ahora, antes de invocar al menor y al mayor, lo que hago es tratar el nodo en donde estoy parado. De esta forma, lo que digo es primero imprimí el padre y después anda a los menores y después a los mayores. Para el caso para el caso de este árbol, yo lo que diría es que el resultado de esto es primero imprimo el 22, después voy a ir a los menores. Muy bien, los menores primero imprime el 14, después va a los menores que no tiene, después va a los mayores. Los mayores primero imprime el 18, después va a los menores que no tiene, después va a los mayores. Los mayores imprime el 19. Menores y mayores no tiene, vuelve, el 22 ya lo imprimió, así que va a venir a este subárbol. De este subárbol, lo primero que va a hacer es imprimir su padre, el 35. Después de eso va a ir los menores, que es el 29. Perdón, 29. Como ven, el orden que queda no es un orden ni ascendente ni descendente. Es preorden y serviría para imprimir cosas de este estilo, mostrar cosas o buscar cosas con esta estructura. ¿Sí? Esto es lo que se llama preorden, y donde lo que hacemos es, antes de ir a tratar a los hijos, tratamos al padre. Primero se trata al padre y después los hijos. Ese es el recorrido en preorden. Veamos ahora otra forma de ordenamiento que se llama post-order. Esta forma es justo la reversa a la anterior. Si lo vemos, lo que hacemos es, primero tratamos a los menores, después a los mayores y por último al nodo padre. Es decir, que acá la secuencia va a ser primero esto, después esto, primero los hijos menores, después los mayores y por último el padre. Dentro de esto, primero los menores que no hay, después los mayores que son estos y después el padre. Y así lo mismo acá.
Bien, este es un recorrido en posorder y se utilizaría, por ejemplo, para casos del estilo deseo hacer un sumarizador, donde digo primero necesito los datos de los hijos para sumarlos y compararlos con el dato del padre. Bien, ese tipo de cosas donde tengo cortes de control al final o ese tipo de características me permiten manejar más fácilmente esas estructuras cuando las recorro de tipo posorder. Nuevamente veamos aquí que yo puedo estar recorriendo posorden en forma ascendente, si voy primero menores, después mayores, o descendente. Si bien el orden claramente no va a ser puro ascendente o puro descendente, porque para eso tiene que ser siempre in orden. Bien, estas tres características es interesante tenerlas en cuenta porque en algunos casos tienen mucho sentido. Un ejemplo claro del posorder también va a ser el caso de una baja, cuando querramos dar de baja nodos, pero lo vamos a ver en un rato.